Y vamos a darle la bienvenida ahora a la abogada Claudia Cesaroni, abogada, magíster en criminología y cofundadora del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos. Hemos charlado muchas veces aquí en Radiográfica, la han escuchado. Le damos la bienvenida en esta noche nuevamente. Buenas noches, Claudia. Mauro te saluda. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Mauro, ¿cómo estás? Bien, bienvenida, bienvenida. Otra sureña del sur del conurbano de Quilmes, ¿no es así? Exacto. Ahora Así estoy exiliada en Capital, pero soy quilmenia de origen. de origen, así es. Bueno, Claudia, para arrancar, hoy te tocaba ir al Congreso, ¿no? ¿Hablar sobre este tema? Hoy fui a hablar Fuiste. con asesoras de la diputada Natalia Saracho para conversar un poco sobre estos temas. Siempre estamos abiertas, yo participo en la red Argentina No Baja, además del CEPOC, y bueno, tenemos reuniones informales para empezar a comentar un poco cuáles son nuestras posiciones sobre esta cuestión, ¿no? ¿En qué marco se da esta discusión? ¿Por qué el Congreso está discutiendo nuevamente esta metodología? Yo te escuchaba antes, la verdad es que todavía no hay, salvo que yo no esté enterada de algo que pasó hoy, no hay proyectos que hayan llegado todavía. Por eso digo, por ahí me perdí, estuve todo el día en la calle y me perdí algo, pero que yo sepa, todavía los proyectos no llegaron. Creo que ahí hay un debate todavía en el ámbito, digamos, entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad. Por eso me parece que todavía este proyecto no llegó, porque me da la sensación de que no están de acuerdo en lo Claro. que quieren hacer Julio Libarona y Bullrich. De todas maneras, se da en el marco de todas las propuestas regresivas que está haciendo este gobierno en todos los planos, digamos, de la política y de la política penal, ¿no? En este momento se están discutiendo varios proyectos que son terriblemente regresivos, y la baja de punibilidad siempre es una propuesta que yo creo que a estos sectores les genera o saben que tiene cierto impacto o que les consigue cierta adhesión de la sociedad, sobre todo cuando la situación general es tan grave, la situación económica es tan Sí. tremenda. Entonces son como píldoras para calmar un poco la preocupación de la gente, ¿no? Tirar penas más duras, que todo el mundo se pueda armar, que los pibes vayan presos, genera por ahí entienden ellos, algún tipo de adhesión, ¿no? Mm, sí. Te escuchaba en la semana, creo que fue esta semana, en Radio Provincia, en alguna otra radio te enganché, que estabas hablando justo de casualidad, y hablabas sobre el rol del Estado, ¿no? En acompañar a este segmento etario, la responsabilidad del Estado. Estaba también justo, había salido las declaraciones del gobernador de Tucumán, de Jaldo, ¿no? De Mm. perseguir a los pibes escolares, en edad escolar. Sí, bueno, recién vos pasabas a Adrián Berrospe, un poco él planteaba esto que es tan tremendo, ¿no? De que hay pibes que recién son tocados con el Estado, por el Estado, cuando los toca el Estado penal, Claro. ¿no? O sea, recién reciben o son recibidos o son alcanzados por el Estado cuando los toca el Estado penal. No fueron alcanzados ni por el Estado social, ni por el Estado educativo, ni por el Estado sanitario, sino que recién puede recibir algún tipo de intervención estatal cuando es la policía, el encierro, el sistema penal el que los alcanza. Justamente en el caso de Tucumán, un poco lo que yo planteé en estos días es que frente a un conflicto en el que están involucrados adolescentes, una pelea, agarrarse a trompadas, pelearse por alguna idea o por el grupo de música o por el equipo de fútbol, lo que fuere, la respuesta del gobernador es absolutamente inconstitucional y violatoria de derechos básicos como el derecho a la educación. Es una respuesta que tiene que ver con expulsarlo de la escuela y además ordenar que ninguna otra escuela los reciba en lo que resta del año, es decir, empujarlos a la calle, Sí. ¿no? Es una cosa, es un poco demencial la propuesta o la respuesta del gobernador. Y no solo eso, sino además también sancionar a los padres, los padres son empleados públicos, directamente hasta digamos, con echarlos del trabajo, ¿no? Sí, sí, una Entonces, amenaza. todas estas respuestas son inconstitucionales, son brutales, violan la Convención sobre los Derechos del Niño, pero la verdad es que hay una parte de la sociedad que está muy de acuerdo con esto. Entonces, a mí me parece que es importante explicar una y otra vez, todas las veces que sean necesarias, que esto no resuelve nada. Es decir, que si los pibes se agarran a trompadas en la puerta de la escuela y si tu respuesta es, pues los echamos de la escuela,
te van a seguir agarrando trompadas, pero ya no van a tener ni siquiera ese espacio, que es un derecho, no es un espacio que el Estado brinda como si fuera un regalo, sino que es un derecho constitucional que los pibes tengan acceso a la educación, ¿no? Em, Hay también datos precisos, ¿no? Estadísticos, información que contrasta con este discurso de Cuneo y Varona o de Bullrich, porque la realidad en la República Argentina indica que hay muy pocos pibes que atraviesan un procedimiento penal por cometer un delito. ¿No es así? Absolutamente. Y esos números, sobre todo para los no punibles, con respecto a Bullrich, yo quería una cosita. Vos dijiste, y es verdad, ella está planteando la posibilidad de 12 años. Eso, eh, además es absurdo porque cuando ella era ministra de Seguridad en 2019, presentó un proyecto con baja a los 15 años. Es decir, quiere decir, no tiene ninguna lógica, ¿no? Unos plantean a los 14, otros a los 15, otros a los 12. Es como, digamos, porque no tienen elementos justamente para poder decir, no, tenemos que bajar a los 14 porque de 14 y 15 hay miles de adolescentes que están cometiendo delitos graves. O tenemos que bajar a los 12, digamos, no tiene ninguna fundamentación real ni en la magnitud de delitos que cometan estas franjas de pibes, pero aunque sí, así fuera, yo quiero ser muy firme en esto, aunque así fuera, aunque hubiera, eh, a mí me asombra a veces la cantidad considerando que tenemos un 60% de estos pibes por debajo de la línea de pobreza y que muchos, digamos, me asombra que sean pocos, ¿no? No porque Claro. obviamente me parezca bueno me pareciera bueno que fueran más, sino porque muchos de los pibes que cometen delitos son delitos absolutamente casi hurto famélico, ¿no? Pibes que roban, entran a un supermercado y se llevan 100 gramos de queso, pasan por una verdulería y se roban unas bananas. Bueno, el pibe que se roba un celular, pero porque ese celular lo va a vender y le va a alcanzar para comprarse un plato de comida caliente. Y cuando nosotros decimos eso, no estamos diciendo, uy, qué bueno que un pibe robe un celular porque por lo menos pueda comer. No, lo que estamos diciendo es que la respuesta a eso no puede ser el sistema penal. O sea, no se resuelve ese tipo de intervención de pibes en el tipo de delito contra la propiedad, por ejemplo, Claro. encerrándolos. Primero porque eh, el tipo de pena que vos podés imponer por el tiempo que va a durar no va a cumplir ningún efecto. El único efecto que va a cumplir es separarlo de su familia, ponerle un sello en la frente que diga estuvo preso. Para los que los pibes muchas veces eso le da hasta cierto prestigio entre sus pares, con lo cual en lugar de desalentar que cometan delitos más graves, probablemente los vas introduciendo en una especie de carrera, ¿no? Digamos, por ver Sí. quién es más, ¿no? Estas cosas de los pibes, de quién es más valiente o quién se la banca más. Y entonces el pibe que vuelve al barrio, por ahí lo tuviste 3 meses encerrado, un año encerrado, vuelve al barrio con el cartel de yo me la rebanqué, estuve preso. Eso genera una identidad, una identificación, que no es lo que queremos para nuestros pibes, ¿no? Yo creo que todos queremos que nuestros pibes estudien, se formen, encuentren algo que les guste. Ahora, eso lo tiene que resolver, obviamente, principalmente el Estado. Y estamos hablando de todos estos temas con un gobierno que quiere dinamitar el Estado, salvo el Estado penal, que lo quiere ensanchar, ampliar, expandir. Entonces es muy difícil eh, hablar de esta temática porque tenés que apelar todo el tiempo al Estado. Claro. Necesitamos un Estado social que se ocupe de estos pibes y lo están dinamitando. Porque algo que es transversal a lo que estamos diciendo es quiénes después son alojados en esas cárceles o qué sectores de la sociedad atraviesan esos procesos penales, ¿no? Siempre son los sectores populares, de bajos recursos, villeros. Exacto, yo hoy comentábamos que sería muy importante que diputados, diputadas, senadores, senadoras que tengan que tratar esta temática, por ejemplo, visiten un instituto de menores, recorran los pabellones, las celdas donde están viviendo los pibes que hoy son punibles, ¿no? Los que tienen más de 16 años hoy los pibes de 16 años en adelante ya son punibles. Muchos de ellos están privados de libertad.
no los conocen, jamás hablaron con ellos, o sea, no saben de quién están hablando, ¿no? De qué vidas están hablando. Entonces, la verdad que proponer encerrar en ese tipo de lugares, no conocen los lugares, porque seguramente si esto se llega a discutir en el ámbito parlamentario, vamos a escuchar, no, vamos a hablar, vamos a abrir institutos, Sí. con todas las condiciones, con talleres, con aulas, ¿y por qué no lo hacen ahora eso? ¿Por qué no hacen eso ahora para los que ya son punibles? ¿Por qué no hacen eso en los barrios? Para que los pibes tengan un lugar donde ir y no estén girando por la calle muertos de frío porque no tienen un lugar donde estar calentitos y jugar al fútbol o al básquet o a lo que le gusta hacer a esos pibes que son pibes como cualquiera de los nuestros, ¿no? Digamos, cuando estamos hablando de chicos de 14 años, yo invito que ustedes o quien escuche piensen en el pibito de 14 años más cercano que tenga, ¿no? Es un nene. Sí, el Entonces, otro día debutó un pibe, ¿no? En el fútbol argentino de 14 años. Vos bueno, diste un ejemplo en sí, Twitter sobre eso. ayer. Un poco raro, ¿no? Sí. Porque un poco raro me resultó eso porque la edad para empezar a trabajar son los 16 años, Sí. la edad legal en nuestro país. No sé si la AFA se maneja con una normativa distinta a la normativa que rige para el resto de los adolescentes. Vos Claudia, fíjate, en ese partido, una cosa nada más, en ese sí, partido entró ese pibito, el partido terminó y se reventaron a trompadas, ¿no? Sí. Yo un Los poco lógica, adultos. ¿no? Los Los adultos. adultos, no en Sí. el pibito. Yo decía un poco, imagínate Jaldo, ¿qué querría hacer con esos jugadores todos profesionales que se reventaron a piñas cuando terminó el partido? Sí, no, estaba pensando en cómo el Estado, lo que vos venías narrando en torno a cómo el Estado trata a los pibes y sobre todo a los pibes de los barrios más pobres, ¿no? ¿Por qué crees que se construye un relato tan estigmatizante sobre estos pibes, ¿no? Porque pareciera como que es como una especie de tormenta perfecta, ¿no? Generalmente en los medios uno ve que hay una particular atención sobre las cuestiones de la inseguridad y sobre todo si hay menores involucrados y hay toda una permanente, sobre todo por los gobiernos liberales de derecha, una especie como de pasión por empezar, por siempre subir la imputabilidad utilizando un relato de decir que esto es insostenible, porque los niveles de la violencia que están alcanzando son tremendos, ¿no? ¿Por qué funciona? sí. ¿Por qué eso sucede? Esto es, voy a hacer una cosa que es antipática, te voy a corregir, no sé, yo sé que no se hace, pero es bajar en todo caso la punibilidad, no Ujú. subirla, porque de lo que se está planteando es bajar la edad de punibilidad, ¿sí? Claro. Bien, perdón. Nosotros no hablamos de imputabilidad, sino de punibilidad, porque en realidad lo que estamos discutiendo es a partir de qué edad se responde a conductas transgresoras de los pibes con el sistema penal. Lo que no quiere decir que por debajo de esa edad no se hace nada. O sea, yo insisto mucho con esto, me interesa que esto quede claro, te contesto, pero a veces parece que estuviéramos diciendo, si un pibe de 15 roba, mata, lastima, le decimos, ay, pobrecito, andate a tu casa, sos chiquito. No, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que hay cosas para hacer con ese pibe, o con esos pibes que todavía no tienen 16 años, pero que pueden hacerse por fuera del sistema penal. Y no lo decimos nosotros porque somos garantistas, porque somos afaronistas, porque somos buenos. Lo dice UNICEF, lo dice el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. ¿Y por qué lo decimos? ¿Por, ¿Por qué lo dicen ellos? ¿Por qué lo decimos nosotros? Porque sabemos que el sistema penal no sirve a edades, no sirve en general, pero aparte no sirve a edades tan tempranas. Y porque para los adolescentes la respuesta no debería ser el castigo, sino hacer todo lo necesario para que puedan vivir en sociedad. Te respondo ahora, ¿por qué se hace eso? Bueno, yo creo que vende, o sea, vende el morbo, vende políticamente, un poco lo que decía antes, en momentos de mucha crisis y de angustia y desesperación de la gente porque no llega a fin de mes, encontrar chivos expiatorios para eso, al poder le resulta útil. Y el chivo expiatorio puede ser en algún momento el inmigrante, el boliviano, el peruano, el colombiano que viene a robar, en otro momento puede ser, no sé, el subversivo, el terrorista, el piquetero que se queda con la comida Claro. de los comedores, o los pibes que son monstruos que nos ponen en peligro. Yo estoy cansada no, pero digo, harta de escuchar cuando hablo de esto que me dicen, nos matan todos los días. Yo pregunto, bueno, a ver, por favor, contame los casos de pibes de 14 y 15 años en la provincia de Buenos Aires que hayan matado a alguien en el último año. ¿Dónde están?
nos enterarían, estaría todo el día puesto en la tele todos esos casos. Sí. La verdad es que no los hay. Hay algunos, que por supuesto es grave que haya algunos, pero insisto, son muy pocos. Son tan pocos, se pueden abordar, se puede trabajar con esos pibes, si tienen familia con su familia, si no la tienen con las instituciones que los rodeen, la escuela, la institución comunitaria, la parroquia. Muchas veces son pibes atravesados por los consumos más horribles, no por cocaína pura, por basura, ¿no? Digamos, por productos absolutamente destructivos, pibes que no están en capacidad de decidir nada, porque están atravesados por la miseria, por los consumos problemáticos, abusivos. Entonces, pensar que se resuelve la inseguridad, o como dice, por ejemplo, el gobernador de Santa Fe, Puyaro, que se combate el narcotráfico, encerrando pibitos de 14 y 15 años, por favor. Mientras al mismo tiempo estamos discutiendo, o están discutiendo, una ley base que habilita ingresos de dinero de millones de dólares sin preguntar de dónde vienen. Y nos van a contar que van a resolver, o sea, que el problema son los pibitos de 14 años, que están casi descalzos. Por Dios. Estamos charlando con Claudia Cesaroni, abogada, magíster en criminología, especialista en política criminal, en derechos humanos, que hace mucho tiempo ya que viene hablando de la baja en la edad de punibilidad de los pibes y las pibas. Erika te va a hacer algunas preguntas. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola. Te quería preguntar por la normativa vigente y cómo es abordado actualmente por los jueces que tienen que aplicar el régimen penal de minoridad, que es una ley que viene de la dictadura. Exactamente, eso es muy importante. Nosotros le estamos aplicando a nuestros adolescentes una ley firmada por Videla, ¿no? Digamos, si uno la va a buscar ahora, ¿no? La 22278 es el número de la ley, abajo dice Videla Rodríguez Varela. Ese es un problema. Por supuesto que hay que cambiar, derogar esa norma y construir un régimen penal para adolescentes. Nuestros jueces, lamentablemente, podrían hacer mucho más de lo que hacen, porque aunque tengamos una ley que es de la dictadura, también tenemos con jerarquía constitucional la Convención sobre los Derechos del Niño, y tenemos una ley nacional que es muy importante y muy avanzada, que es la Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, los jueces cuando aplican el régimen penal de la minoridad, esta ley 2278, deberían hacerlo de modo armonioso, integral, con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral. ¿Lo hacen eso? No. La verdad que, de hecho, hay personas, yo soy abogada de un hombre que está preso desde que tiene 17 años con una condena a 34 años y lleva ya 17. Bueno, esa condena, por ejemplo, es de un nivel de brutalidad y de inhumanidad porque se aplicó a una persona que era jurídicamente un niño al momento en que cometió el homicidio que cometió, obviamente, cometió un hecho grave. Hay algunos jueces que sí hacen una interpretación integral y armoniosa y entonces imponen penas que son atenuadas, que son más bajas, considerando que la convención tiene un principio básico que lo dice expresamente, que si se aplica pena de prisión tiene que ser por el plazo más breve que proceda o que se pueda imponer. Entonces, integrando la ley de la dictadura más la convención con jerarquía constitucional, hay jueces o hay tribunales que imponen penas más bajas. Pero efectivamente eso es, digamos, depende de cada tribunal, no es uniforme. Entonces tenés condenas altísimas y por ahí tenés condenas más, digamos, más proporcionales además a la edad. Vos fíjate, yo te acabo de decir a un pibe que le aplicaron una pena de 34 años por un delito que cometió a los 17, es decir, le aplicaron 2 vidas de pena, ¿no? O sea, tenía 17, le aplicaron 34, es exactamente el doble de vida que tenía. Y ya lleva 17 y no pisó la calle. Una persona que está desde los 17 años, no pisó la calle en 17 años. Cambió el mundo, ¿no? Cambió el mundo. ¡Qué locura! Es increíble, sí. Claudia, te agradecemos mucho por este rato acá en Radiográfica, a la hora de la cena, a la hora de por ahí del descanso, conectarte un rato y seguir hablando de estos temas, seguir militándolo también, te agradecemos mucho.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Buenas noches, buenas noches.